Eduardo y bienvenidos a un nuevo caso de estudio en Game Studies Compact. Aquí podemos saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Recordemos, como en cada episodio, qué son los Game Studies. Los Game Studies son una rama interdisciplinaria que se encarga de observar los diferentes aspectos socioculturales o diferentes fenómenos socioculturales de los videojuegos en la sociedad. Dicho de otra manera, los Game Studies son una rama académica que coge otras disciplinas como por ejemplo la teología, la psicología, la sociología o incluso los estudios de género para abordar diferentes temas de los Game Studies y los videojuegos en la sociedad. Hemos tenido oportunidad de ver Game Studies y empatía, Game Studies y socialización, Game Studies y política e incluso Game Studies y los estudios de cine y cómo estos juntos pueden crear emociones, sensaciones de terror en los jugadores, por ejemplo en videojuegos de terror o en el horror gaming. En otras palabras, Game Studies es enfocar los videojuegos desde un punto de vista académico, científico. Les comento que también estoy en Instagram como Game Studies Compact, donde también posteo diferente contenido de Game Studies, investigación en videojuegos. En el último video hemos podido ver cómo los videojuegos pueden utilizarse para el aprendizaje fuera del salón de clase, es decir, el aprendizaje alternativo o el aprendizaje extracurricular. Hemos visto cómo diferentes juegos como Assassin's Creed, como A Mortician's Tale o incluso Minecraft pueden utilizarse para aprender como una herramienta de adquisición de contenido. Y estos tres artículos los queremos en este video utilizar para un caso de estudio en Sakuna Rise and Ruin. Empecemos observando cada fuente para después aplicarla en nuestro juego del caso de estudio. La primera fuente es el artículo de Gilbert que pudimos ver en el episodio anterior de cómo Assassin's Creed nos puede ofrecer una oportunidad de aprendizaje con un enfoque más humano. Significa que podemos utilizar videojuegos, en este caso la saga de Assassin's Creed, como una herramienta para experimentar cómo se habría sentido en ese momento histórico la situación, los personajes, los sentimientos, digamos el setting, el ambiente en ese contexto histórico, y algo que los videojuegos nos permiten vivir de una manera inmersiva, de una manera dinámica, de una manera en 3D, también nosotros en una inmersión hacia el avatar. Entonces Assassin's Creed 2, 3, Unity, también Syndicate o Freedom Prime nos permiten a nosotros una inmersión hacia el avatar, y a través de esta inmersión nosotros podemos vivir en primera o en tercera persona diferentes contextos históricos que nosotros podríamos ver en salón de clase, por ejemplo en la clase de historia. Y en este caso el videojuego nos permite vivirlo de una manera más empática, porque estamos en contacto virtual con diferentes NPCs, con diferentes personajes que nos hacen saber sus preocupaciones, nos hacen saber sus miedos, sus ilusiones, también sus historias en estos contextos digitales de los videojuegos. Pero aún así nos permite un acercamiento más, digamos, dinámico, más entretenido, más lúdico a diferentes pasajes históricos, como por ejemplo podrían ser la masacre de Boston, la toma de la Bastilla, la esclavitud de Norteamérica, etc. Entonces Assassin's Creed como saga y también como ejemplo de juego comercial nos da un buen ejemplo de cómo los videojuegos pueden utilizarse como una herramienta para, digamos, mejorar o para, digamos, también complementar el aprendizaje sobre eventos históricos de una manera más lúdica, más dinámica, más inmersiva y por lo tanto con más care, con más cuidado, con más empatía hacia los personajes, también a través de esta inmersión en el avatar. La segunda fuente es de Nicolucci y nos demuestra que los videojuegos también se pueden utilizar para aprender contenido, adquirir contenido, conocimientos de temas que son importantes, que son necesarios a veces inculcar, pero que a veces no se abarcan desde la currícula porque pueden ser muy polémicos, pueden ser muy difíciles también de reproducir desde los profesores hacia los alumnos, en este caso los adolescentes. Y este artículo se enfocó en el caso de A Mortician's Tale, que podría traducirse en español como la historia de un gerente o la historia de un trabajador en una funeraria. Este juego nos sitúa a nosotros en primera o en tercera persona en un avatar que está a cargo de llevar a cabo diferentes eventos funerarios. Y en estos eventos funerarios nosotros estamos a cargo primero de recibir al muerto, limpiar al muerto, digamos al cadáver, a veces cremar también al cadáver y después prepararlo para el evento funerario. Y en este evento funerario también tenemos invitados que hablan sobre la persona que ha muerto, pero a la vez ellos conversando también hablan sobre lo bueno de esta persona en vida, sobre cómo estas personas en el futuro quisieran encontrarse y hacer algo. Entonces este artículo muestra cómo un videojuego puede mostrar el aspecto de la muerte de una manera mucho más natural, más humana, más accesible a los adolescentes. Sobre todo porque el tema de la muerte, la tanatología o cómo lidiar con temas como el suicidio, pensamientos de la muerte,
es a veces no abarcado, un tema polémico que a veces no se prefiere hablar, pero que es necesario, sobre todo cuando tenemos los adolescentes, las personas jóvenes que tienen estas dudas, de repente estos cuestionamientos de la muerte, del suicidio, de tengo un amigo que está pensando en esto, tengo un familiar que está pensando en esto, pero como el tema no se ilustra, no se educa, no se abarca, falta, digamos, esta ilustración, esta educación en cómo entender el tema de la muerte, que es natural para todo ser humano, y en este caso un videojuego como Amortized Tale lo puede demostrar. A pesar de que lo muestre de una manera lúdica, a pesar de que lo muestre a través de, digamos, funerarias, de todas maneras abarca el tema de la muerte como algo natural, como algo que es parte de la vida, como algo que también nosotros tenemos que ver, y a través de la inmersión, a través de lo interactivo, de lo lúdico, también estamos en contacto con estos elementos que a veces pueden ser difíciles de mostrar o polémicos, por ejemplo el cadáver, por ejemplo la cremación, como por ejemplo la limpieza de un cadáver. Entonces este artículo muestra cómo un juego puede utilizarse como herramienta también cuando este contenido no se abarca, y también de que el personal docente tiene que estar preparado, tiene que estar ilustrado, también tiene que estar sensibilizado para entender, número uno, que los videojuegos se pueden utilizar como una herramienta para adquisición de contenido, y acá no solamente Nicolucci, sino también el tema de Gilbert de Assassin's Creed, y también de que los videojuegos no se pueden descartar solamente por ser videojuegos y decir que no aportan algún contenido, digamos, educativo. Lo hay, depende de cómo nosotros lo enfoquemos. Y la tercera fuente es de Sudamari y Yusuf, que habla cómo un videojuego como Minecraft se puede utilizar para complementar y mejorar las competencias en inglés en escolares. Y este artículo tiene la tesis que los que juegan Minecraft después del colegio a manera privada tienden a tener una competencia en inglés mejor que los que no juegan Minecraft después del colegio, porque Minecraft, a través de su juego, de su gameplay, también de su mecánica y también de su contenido audiovisual, ayuda a los escolares a que adquieran más contenido. Y para esto el artículo utilizó dos grupos: un grupo al que le puso Minecraft o le permitió jugar Minecraft después del colegio, y un grupo que no tenía Minecraft y no podía jugar Minecraft después del colegio. Y encontró que los jugadores que juegan Minecraft tienden a tener un mejor performance, tienden a tener una mejor competencia en inglés, sobre todo en la pronunciación. Esto se puede deber básicamente a que Minecraft, hacer un videojuego, primero, entretenido, lúdico, inmersivo, empatizante entre jugador y avatar, permite, digamos, disfrutarlo más y adquirir el contenido sin uno sentir que necesariamente está aprendiendo. Es decir, este acceso a las capacidades cognitivas de los alumnos es mucho más suave, es mucho más ligero, es mucho más fácil, porque el juego no dice soy un libro escolar, soy un salón de clases, soy un contenido que tienes que aprender, sino es un contenido que el jugador busca, es un contenido que el jugador quiere asimilar. Entonces este canal es mucho más fácil para la adquisición de contenido. Y también a que por ser un juego también es audiovisual y es dinámico. Significa que en la medida que yo voy haciendo acciones, el juego me responde con inputs, que pueden ser también imágenes y sonidos. Y si yo hago algo correcto en Minecraft, el juego me responde con un feedback auditivo, por ejemplo un sonido positivo, por ejemplo con verbos como ganar o vencer. Entonces esos verbos yo los asocio también con sonidos positivos o feedback auditivo positivo, y creo un nuevo contenido, un nuevo entendimiento de que estos verbos pueden significar esto y esto. De la misma manera, si yo hago acciones incorrectas en el juego también me responde con un feedback audiovisual, ¿no?, en imagen y sonido negativo. Y también este juego, Minecraft, al ser interactivo entre jugador y videojuego, un input y output constante, estamos en constante adquisición, en constante intercambio de contenido. Entonces, resumiendo, un juego como Minecraft ofrece este canal de adquisición de lenguaje, porque estamos en constante comunicación con el juego sin sentir que estamos aprendiendo, sino jugando, lo que lo hace más fácil. Y también de que no solamente Minecraft, sino otros videojuegos tienen este potencial para poder utilizarse como una herramienta, como un recurso para la adquisición de contenido, en este caso el lenguaje. Y esto significa a la vez que los profesores, el personal docente, tiene que estar listo para entender los videojuegos como una posibilidad, como un recurso, como una opción, y no necesariamente descartarlo. Igual que en los otros dos artículos, se dice que no se pueden descartar los videojuegos de antemano solamente por ser videojuegos. Que hay que entender que al día de hoy todos nosotros, y sobre todo los adolescentes, los escolares, juegan mucho los videojuegos después del colegio o en su tiempo libre. Entonces es muy normal ver a los videojuegos como algo ya diario, como algo ya que es parte del día a día de las personas. Entonces que el contenido, que la adquisición de contenido también es más fácil que se pueda
que se pueda dar a cabo a través de una comunicación con juegos de video, y hay que entender que esto ya es al día de hoy, que posiblemente los profesores de aquel entonces no hayan tenido este contenido, esta aproximación a los videojuegos, pero no por eso hay que descartar y decir de que es una pérdida de tiempo, sino que los tiempos, sino que el contexto actual ya amerita abarcar a los videojuegos como una herramienta, como un recurso muy interesante, que en la medida que lo entendamos mejor, podemos incluso mejorar, complementar el cómo nosotros impartimos contenido si somos profesores. Y con estas 3 fuentes ya aclaradas, vamos a aplicarlas en el caso de estudio de Sakuna Rise and Ruin. Sakuna Rise and Ruin es un videojuego que podríamos decir que es un indie game que salió en el año 2020 y que mezcla 2 géneros. Estos son el Hack and Slash y el Action RPG. En este caso, Hack and Slash en 2D, que es un género en el cual nosotros nos movemos de izquierda a derecha. Hacking and Slashing significa derrotando enemigos utilizando armas de una manera muy dinámica, muy rápido, ¿no? Hacking, Slashing, digamos derrotando, cogiendo objetos. Y el Action RPG, que es un role-playing game en el cual nosotros encontramos recursos, vamos desarrollando nuestros personajes, vamos desarrollando también nuestro avatar, subimos de nivel. Tenemos diferentes atributos, diferentes criterios en los cuales tenemos que prestar atención para digamos, mejorar a nuestro avatar y que suba de nivel y que se desarrolle en el juego. Y el juego trata de Sakuna, que es una diosa, una deidad que es relegada al mundo de los mortales porque ciertos mortales se atrevieron a pasar, digamos, al mundo de los dioses, lo cual estaba prohibido. Entonces, como castigo, entre comillas, ella es mandada con esos mortales al mundo de los mortales para hacerse cargo de ellos y a la vez derrotar a una plaga, derrotar a una invasión de demonios, y que ella pruebe ser capaz de, digamos, regresar al mundo de los dioses, tanto derrotando a los demonios como también haciéndose cargo y demostrando que puede hacerse cargo de los mortales y también en el mundo de los humanos. Y habiendo resumido el juego, vamos viendo estos elementos del aprendizaje. Primero está el tema de la empatía con el personaje y de esta creación de un vínculo, digamos, humano entre jugador y avatar. En el juego, digamos que nos hacemos cargo de 5 personas, 3 niños y 2 adultos. Y nosotros tenemos que darles de comer a nuestro grupo de personas. Cada día tenemos que cultivar, tenemos que recolectar recursos, tenemos que velar por ellos. Entonces, en el juego, a través de la narrativa, vamos creando una especie de cuidado, care entre Sakuna hacia los personajes en el juego, y también se nos crea a través de la narrativa la necesidad, se nos explica el porqué. Vamos descubriendo también los plots, vamos descubriendo, digamos, las narrativas, las subhistorias de cada uno de estos personajes, de dónde vienen, de qué buscan. Entonces se crea esta especie de empatía entre jugador y avatar, en este caso Sakuna, para crear care, cuidado. Esto lo encontramos también en el primer artículo de Gilbert, donde los videojuegos nos ofrecen esta oportunidad de crear un vínculo entre el personaje y el jugador, y esto también para vivir la historia de una manera más cercana. En este caso, si bien Sakuna es ficticia, podemos entender un poco más sobre la cosmovisión oriental, sobre los dioses, sobre las deidades, sobre la relación entre Dios, seres humanos, digamos, las creencias, los tipos de fe que pueden existir en ese contexto. Entonces, si hay una especie de adquisición de contenido, digamos, de una manera un poco más seria, una manera un poco más, digamos, relevante para contextos, digamos, un poco escolares o de aprendizaje un poco más, digamos, requerido. También está que a través de esta empatía entre nosotros hacia Sakuna, digamos, entre avatar y jugador, lo que pasa y lo que nosotros requerimos hacer en el juego se convierte, también es más necesario de nosotros para entender y asimilar. En este caso, como tenemos que cuidar 5 personas, tenemos que darles de comer, tenemos que cultivar, tenemos que recolectar recursos, tenemos que considerar elementos como la cosecha, las estaciones, el nivel del agua, las lluvias, la sequedad del clima, también muy importante la calidad de la tierra y el abono. Es decir, todos estos elementos, toda esta información se vuelve más necesaria porque nosotros creamos esta empatía, care, cuidado a través del avatar Sakuna hacia nuestros personajes NPCs del juego. Pero como sabemos la historia, nosotros como jugadores nos sentimos más, digamos, inmersos, sentimos más esta necesidad de cuidado y por lo tanto de consideración de todos estos criterios, y los vamos asimilando, como producir un buen arroz, como el juego lo pide, para poder darle de comer a nuestras personas y asegurar que, digamos, la historia se desenvuelva de manera positiva.
También podemos aplicar el segundo artículo, no en este caso el de Nicolucci, en la medida que Sakuna ofrece un contenido que no es abarcado, digamos, por la currícula estándar, pero que también es muy necesario, que es sobre la agricultura. Y en este caso, por supuesto, conocimientos básicos, pero igual de necesarios, como el aspecto del abono, por ejemplo, las estaciones, la calidad del agua, la temperatura del agua, cómo se crea, digamos, el abono, cómo se tiene que arar la tierra, los diferentes procesos, desde, digamos, que se tienen las semillas hasta que se tiene la cosecha. Es decir, este es un contenido que, si bien no es curricular, es un contenido interesante, necesario, que puede servir también para nosotros tener un conocimiento general, pero también pienso yo que es necesario sobre cómo se crean, digamos, diferentes productos, en este caso el arroz, y lo podremos transferir también a otros productos que crecen bajo tierra, en los cuales también nosotros nos puede servir este contenido, como puede ser, por ejemplo, tubérculos o diferentes frutas o diferentes verduras. Y Sakuna Rise and Ruin demuestra que un videojuego también puede ser una herramienta para ofrecer un contenido que también puede utilizarse incluso de manera básica en el colegio, si es que yo quisiera dar una lección corta sobre cómo es la agricultura, qué necesito para hacer la agricultura. En este caso, Sakuna Rise and Ruin como videojuego ofrece un acceso a este contenido que no se abarca en la currícula general. Digamos que hay un curso para escolares de agricultura, pero que el videojuego lo ofrece, es decir, un acceso a contenido que es interesante, necesario, pero que no se ve de manera general. Pero el videojuego puede ser un buen canal alternativo para adquirir este conocimiento. Y también encontramos elementos del tercer artículo, porque Sakuna Rise and Ruin nos permite a nosotros mejorar o complementar nuestro conocimiento de idioma inglés o incluso también de idioma japonés, dependiendo en qué idioma ponemos el juego, a través del gameplay, a través de la empatía, a través del consumo del videojuego y del input-output entre nosotros jugadores y el avatar. En el juego vamos recolectando recursos y tenemos que saber qué recursos utilizar para poder tener el abono de cierta manera. Entonces estamos obligados a través del juego, pero de manera estimulante, lúdica, entretenida, a entender qué es lo que estamos leyendo. Si, por ejemplo, yo aprendo inglés, estoy en la obligación de entender las palabras que están ahí, pero a través de ser un lenguaje, digamos, amigable, un lenguaje no muy complejo, en el caso de Sakuna Rise and Ruin, también a mí se me ofrece un canal para entender las oraciones de manera general, pero poco a poco voy entendiendo palabra por palabra y voy mejorando mi vocabulario. También, al escuchar a los personajes hablar, también mejoro mi pronunciación, porque puedo leer la palabra y puedo también escuchar cómo se pronuncia esta palabra. Y también, al mezclar las mecánicas de Hack and Slash con el Action RPG, cuando yo voy a pelear, cuando yo voy, digamos, a derrotar jefes o, digamos, a encarar enemigos, voy recolectando recursos, voy escuchando este positive feedback de sonido cuando adquiero algo. O también puedo escuchar cuando Sakuna muere, cuando pierdo una vida. También hay este feedback negativo en este aspecto del Hack and Slash. Y en el aspecto de la agricultura, como dije anteriormente, está este elemento del vocabulario. Por ejemplo, no solamente en el abono, sino también en las estaciones, en cómo decir primavera, verano, otoño, invierno. También en cómo hay palabras, vocabulario básico como semilla, abono, arar, temporada. Todo esto va transmitiéndose a nosotros de manera muy lúdica, muy interactiva, muy atractiva, sin nosotros realmente sentir que estamos adquiriendo lenguaje, pero está ocurriendo. Y si yo pasara el juego a japonés, podría leer en inglés y escuchar en japonés, que también a mí me podría servir para algunas expresiones, pronunciación básica en japonés, si es que yo quisiera mejorarlo. Entonces, viendo estos tres artículos, podemos ver a Sakuna Rise and Ruin como un buen ejemplo del aprendizaje o la adquisición de contenido a través de videojuegos en contextos que son extracurriculares, es decir, que no ocurren en el salón de clase, pero que son un recurso, una posibilidad muy interesante para aprender cosas nuevas. Hemos visto que a través de la narrativa podemos tener esta empatía y por lo tanto estar más abiertos a adquirir contenido porque empatizamos con el personaje y la historia de los personajes. También que ofrece contenido interesante y necesario que a veces no se cubre en los contextos curriculares estándar, en este caso la agricultura o la agricultura, digamos, básica, elemental. Y también de que haya adquisición de contenido porque tenemos este elemento audiovisual, de la imagen, del sonido, de la voz y del auditive feedback cuando hacemos algo bien o hacemos algo mal. ¿Qué otro elemento podemos rescatar? Que el gameplay de Sakuna Rise and Ruin también es sencillo. No hay un gameplay complejo con, digamos, combinaciones de botones
complejas, difíciles para, digamos, un adolescente. Es decir, es mucho más fácil de jugar, es mucho más fácil de entender. También el hack and slash en 2D hace el juego también un poco más sencillo de digerir a que si fuera, por ejemplo, juego en 3D con un open world, porque esto nos obligaría a nosotros a tener que considerar varios elementos del gameplay a la vez y podría ser una sobrecarga. Eso también es muy importante. El juego también, si quiere ofrecerse como un recurso de aprendizaje, tiene que ser fácil de asimilar y no sobrecargarnos con voces, con contenido, con gameplay, con game design, porque puede ser mucho a la vez. Yo considero que Sakuna Rise and Ruin tiene un balance muy amigable, muy asequible entre lo que es el gameplay, lo que es el fun, lo que es el entretenimiento y cómo esto nos va ayudando a nosotros a adquirir contenido. Y también importante es que el juego estimula, que el juego premia, que el juego celebra, que nosotros vayamos desenvolviendo la historia. Eso también es importante porque nos invita a nosotros a adquirir más contenido, a estar más abiertos a adquirir más conocimiento, o en este caso más inglés, más conocimiento de agricultura o más empatía, personaje avatar a través del juego. El juego nos va ofreciendo narrativa, va desenvolviendo la narrativa a la medida que jugamos, vamos subiendo de nivel, vamos aprendiendo a cultivar mejor, vamos aprendiendo a utilizar mejor los recursos, el abono, los materiales, considerar las estaciones del año, la calidad y temperatura del agua. Esto es un estímulo para nosotros como jugadores a seguir jugando el juego porque sentimos una mejoría, sentimos que estamos desarrollándonos, sentimos que estamos logrando un dominio del juego. Dicho esto de paso, he visto también en Game Studies Compact un episodio y un caso de estudio sobre el Mastery, sobre el dominio del juego, que también puede ser interesante para ustedes para que puedan visitar. Entonces, concluyendo, un juego como Sakuna Rise and Ruin, que mezcla mecánicas también con Harvest Mechanics, con mecánicas de cultivo, con mecánicas de cosecha, puede ser muy interesante para la adquisición de nuevo contenido. Y no solamente Sakuna Rise and Ruin, podemos también tener títulos como Stardew Valley, que nos enseñan también con un game design muy similar, pero de repente con otra estética, estos elementos de cultivo o Story of Seasons. Podría decirse que hay un pequeño auge de juegos de Harvest Games, juegos de cultivo, donde tenemos que considerar muchas variables para la cosecha y que se está volviendo cada vez más atractivo. Podría utilizarse también como una oportunidad para enseñar más sobre esto en contextos escolares, que también es necesario. Por ejemplo, cómo hacer un propio biohuerto, cómo poder, por ejemplo, tener una pequeña cosecha en casa, cómo cuidar también nuestras frutas, nuestros vegetales, o sea, técnicas, digamos, de cuidado, técnicas de almacenamiento, de víveres. Todo esto, a través de los videojuegos, puede abrir muchas opciones para nosotros enseñar contenido, si es que somos profesores, de una manera muy entretenida y también entendiendo nuestro público objetivo. Como dije al comienzo, los niños, los adolescentes, ya todos al día de hoy vemos videojuegos como algo normal. Entonces también debería ser normal poco a poco encontrar sus opciones, sus potenciales, sus posibilidades para también aplicarlos en contextos de aprendizaje que pueden ser escolares. Por supuesto, no reemplazando por completo una clase, pero viendo los juegos como una opción para complementar, en este caso de manera lúdica, entretenida, dinámica, como podría ser agricultura. Y bueno, esto ha sido todo para este caso de estudio en Game Studies Compact. Creo que me he pasado un poco del tiempo promedio que suelo hacer para cada caso de estudio, pero es también porque el juego ofrece mucho potencial para poder observarse, sacar, digamos, opciones de aprendizaje, de adquisición de contenido. Y bueno, a mí también me gustó bastante. Es también otra razón por la cual le he querido dedicar un poquito más de atención. Les hago saber que tengo varios episodios y casos de estudio en Game Studies Compact para entender un poco más los videojuegos desde un punto de vista científico, un punto de vista académico, que los invito a visitar. Y también que estoy en Instagram como Game Studies Compact para que encuentren más contenido y déjenme un like para que este canal siga creciendo. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.